Todo estaba listo. Los dos profesores que nos cuidarían y hasta el último de mis compañeros ya había llegado. Fue entonces cuando el transporte escolar comenzó su marcha. Era una excursión planeada por nuestra escuela. Nos dirigíamos a un bosque de varias hectáreas, el cual era muy especial, pues era famoso por ser protagonista de muchísimas historias de fantasmas y cosas sobrenaturales en general. Acamparíamos ahí todo el fin de semana. Llegaríamos el viernes por la mañana y nos iríamos el domingo por la noche. Claro, como era de esperar, no muchos fueron, ya que fue demasiado el miedo que les causó saber que íbamos a ir a ese tenebroso bosque al que todos le llamaban el bosque de la miseria. Durante el camino todos nos juntamos y comenzamos a platicar sobre las terribles leyendas que se dicen de ese bosque. Los típicos fantasmas, monstruos, cosas inexplicables y también muertes misteriosas, suicidios y desapariciones. El problema de todo esto es que esas desapariciones, al parecer, no eran leyendas populares. No, en realidad la gente sí desaparecía en ese bosque. La policía local duraba días buscando a esas personas, pero jamás se encontraban. Era algo extraño y curioso. En fin, nos contamos muchas historias sobre ese bosque. Varios de mis compañeros no conocían ni la mitad de esas historias y en sus ojos se les empezaba a notar claramente el miedo y cómo se arrepentían de haber ido al viaje. Pero no había vuelta atrás. Además, eran solo historias, de esas que van pasando de generación tras generación y por supuesto no eran reales, o por lo menos eso creíamos todos. Recuerdo muy bien una de esas historias. Uno de mis compañeros nos contó que su abuelo vivió algo terrible y espeluznante en una cabaña de ese mismo bosque. Se dice que esa cabaña cambia de lugar constantemente y que si te la encuentras y entras, verás dentro tus peores pesadillas hechas realidad. Su abuelo lamentablemente se encontró con este lugar y, desconociendo de la leyenda, entró. La puerta se cerró detrás de él. De pronto todo se oscureció. Él no veía más que una capa completamente negra frente a sus ojos. El terror lo empezó a envolver y sintió como una mano le rozó el rostro. Algo lo estaba acariciando. Pero el olor de aquella cosa era pútrido, olía muerto. Él dio 3 pasos hacia atrás y se tropezó con algo. De un segundo a otro, la luz volvió a su visión y miró con horror que lo había acariciado no era más que su esposa, terriblemente destrozada del cuerpo. Pedazos de carne le colgaban de sus piernas y de sus brazos. Sus ojos ya no estaban, y solo había una oscuridad profunda en donde debían estar estos. Su piel estaba quemada de algunas partes, y en su rostro se veía la tristeza más pesada que jamás pudo ver en su vida. Aterrado, volteó a ver con lo que había tropezado, y se dio cuenta que un pequeño niño yacía muerto dentro de un ataúd abierto. Gusanos le salían de sus pequeños ojos y de la nariz. La carne tierna del infante ya estaba carcomida por estos bichos y el resto de su cuerpo se encontraba en la misma situación. No tardó mucho en darse cuenta que ese niño era su hijo. No soportó más esa tortura y cerró sus ojos. Rezaba para que todo eso fuera solo una pesadilla. Dejó de sentir y escuchar lo que ocurría a su alrededor, así que se armó de valor y abrió los ojos. Siempre lamentará haber hecho eso. Frente a él vio su propia muerte, sádica y terrible. Lo descuartizaban
y seres extraños y abominables se comían su cuerpo en bocados enormes. La sangre le salpicaba la cara, la podía sentir, tibia y espesa. Era real. Fue demasiado para él. Cayó inconsciente y más tarde despertó en algún lugar del bosque. Afortunadamente la policía logró encontrarlo, pero tal suceso lo dejó marcado de por vida. En fin, 2 horas después llegamos a la zona donde se supone que acamparíamos durante el fin de semana. Y una vez que nos bajamos todos, el camión se fue, ya que, como dije anteriormente, iba a regresar por nosotros durante la noche del domingo. Era un día soleado y el sitio era enorme. Un aire fresco, casi frío, me acariciaba el cuerpo. Árboles enormes adornaban el paisaje y se podían escuchar a lo lejos un par de águilas. Todo era fabuloso, justo como había imaginado que sería. Durante el resto del día jugamos como locos por todos lados. Escalábamos árboles, corríamos, comimos y, bueno, todo era diversión. Cuando el sol se comenzó a ocultar, levantamos las tiendas y encendimos una fogata en medio del campamento. Todos nos reunimos y comenzamos a contarnos historias de terror, acompañados con los sonidos de la noche. Era fantástico el ambiente que se había creado, justo como el de una película de miedo. Lo único que nos iluminaba a todos eran esas llamas tan cálidas. El bosque se había quedado completamente a oscuras y la única luz que llegaba era la de la luna. Con respecto a las historias, debo decir que todas eran espeluznantes y terribles. Lo peor de todo era que dichas historias se originaban en este mismo bosque. Asesinos, fantasmas, monstruos, incluso extraterrestres. Todo el elenco del terror se presentó con los cuentos que narrábamos. Después de un rato decidimos que era hora de ir a dormir. Apagamos la fogata y nos dirigimos en grupos de 2 a nuestras tiendas de campaña. Los 2 profesores que nos habían traído y nos cuidaban fueron a dar un paseo y se ayudaron con una linterna que traían. Yo me quedé con mi mejor amigo, así que dentro de la tienda de campaña estuvimos platicando un rato más. Un par de horas después, justo cuando nos íbamos a dormir, escuchamos un grito ahogado muy cerca de nuestra posición. Todos mis compañeros y yo salimos inmediatamente para ver qué es lo que había ocurrido. Estábamos completamente aterrados. Ya que estuvimos afuera, nos quedamos quietos, esperando escuchar algún otro sonido o ver algún movimiento. El aire helado soplaba un tanto fuerte. Unos segundos después, se comenzaron a mover los arbustos que teníamos delante de nosotros. Dimos un salto de miedo. Nuestra mente solo podía imaginar que alguna monstruosidad saldría de ahí para matarnos y devorarnos a todos. Mientras más se movían los arbustos, algunos de mis compañeros comenzaron a dar pequeños gritos. De pronto, una risa burlona muy fuerte se escuchó detrás de los arbustos. Resulta que los profesores que se habían ido decidieron hacernos una broma de muy mal gusto. Al final, no pudimos contenernos y todos nos comenzamos a reír también. El sábado por la mañana nos despertamos, desayunamos y cada quien se dispersó por el bosque para conocerlo, con la clara indicación de los profesores de que tuviéramos cuidado y no nos alejáramos mucho. Yo fui acompañado de mi mejor amigo. Caminamos largo rato hasta que dejamos de ver a nuestros otros compañeros. La calma del bosque era absoluta y maravillosa, aunque también un tanto inquietante, ya que al parecer las historias que habíamos estado contando
nos llegaron muy profundo en el inconsciente y cierta paranoia de terror nos acechaba. Creíamos que algún loco saldría de la nada y nos apuñalaría sin piedad, o que algún ser de otro planeta vendría a secuestrarnos para estudiarnos. Todas eran tonterías, pero en ese momento parecieron bastante probables. De pronto, vimos lo que parecía ser una fogata recién apagada, cerca de nosotros. Nos acercamos y miramos con detenimiento que efectivamente no tenía mucho tiempo que extinguieron las llamas. Sin embargo, vimos que sobre el tronco que servía de asiento había una nota escrita a mano que decía: «Regresa aquí por la noche». Nos pareció completamente extraña aquella nota. La dejamos en su lugar y finalmente decidimos regresar al campamento. El resto de ese día estuvimos haciendo distintas actividades. Nos divertimos mucho. Pero por la noche fue cuando el verdadero terror comenzó. Estábamos de nuevo mi amigo y yo dentro de la tienda de campaña, listos para dormir. Sin embargo, recordé la nota que decía que regresara por la noche y le propuse a mi amigo que fuéramos a ese lugar. Obviamente se negó rotundamente a ir otra vez. Primero porque ya estaba demasiado oscuro y era peligroso, pero por otro lado, y era la razón más importante para él, simplemente tenía miedo. Supuse que si le decía que yo me iría solo, le avisaría a los profesores y no me permitirían irme, así que fingí estar de acuerdo y nos acostamos. Esperé un rato hasta que mi amigo ya estuviera dormido, y sigilosamente salí de la tienda de campaña. Estaba dispuesto a ir a investigar. Tenía muchísima curiosidad por saber qué o quién había dejado aquella nota. Tomé mi linterna y sin hacer nada de ruido, comencé a caminar lentamente en dirección a donde recordaba que estaba la fogata y esa misteriosa nota. No tardé mucho hasta que vi a lo lejos una llama en medio del bosque. Sabía que ahí era el lugar. Apagué la linterna y lentamente me dirigí hacia allí. Para mi sorpresa, vi a una persona sentada en el tronco frente al fuego. Era un joven un tanto mayor. Estaba pensativo. Miraba las brasas bailar en el aire. Se podía ver la soledad en sus ojos. Salí de entre los árboles y él me vio. Curiosamente, solo sonrió y me dijo: «Ven, acércate a la fogata. Te voy a contar una historia». En ese momento pensé que no tenía nada que perder. Él no se veía peligroso. Es más, incluso se veía amable. Me acerqué y me senté en otro tronco frente a la fogata. Entonces comenzó su relato. Hace muchísimo tiempo, en las frías tierras del norte de Europa, existían unos muy temidos guerreros llamados berserkers. Eran poderosos vikingos que combatían en un estado de trance. Estaban semidesnudos y solo iban cubiertos con pieles de lobos u osos. Pero su característica más importante y que los distinguía de los demás guerreros era que se creía que eran insensibles al dolor. Su furia no tenía igual y eran el terror absoluto de sus enemigos. Llevaban escudos que mordían como animales y emitían espeluznantes alaridos que cuando su enemigo oía, un terror de muerte los invadía. Muy pocos lograban batallar contra ellos y vivir para contarlo. Pero había una leyenda muy especial entre ellos, algo que los hacía aún más temibles. Se decía que estos berserkers se convertían en los animales de las pieles que usaban. De hecho, estas leyendas fueron el pilar para lo que ahora se conocen como hombres lobo. Múltiples avistamientos de hombres que tenían forma de bestias se registraban en las guerras y otros cuantos avistamientos en poblados donde se decía que estos hombres lobo devoraban a los animales y a algún pobre infante que se les cruzara. El tiempo pasó y estas leyendas eran cada vez más reales. Muchos siglos después, en Letonia,
en la época de la caza de brujas, existió un anciano llamado Ties, el cual lo acusaron de licantropía. Estando en la corte para ser juzgado por este hecho que consideraban demoníaco, Ties reconoció que en efecto era un hombre lobo. El juez comenzó a interrogarlo. En una de las declaraciones del anciano, explicó que el don se adquiría cuando otro hombre lobo brindaba a la salud de la otra persona y soplaba 3 veces sobre la jarra, diciendo: que lo que me ha pasado a mí, te pase a ti. Si uno bebía entonces de aquella jarra, adquiría la capacidad de transformarse. Aquel ritual, por decirlo de algún modo, se ha pasado de generación en generación y ha ido expandiéndose a lo largo del mundo. ¿Te gustó mi historia? Sí, pero ¿quién eres tú? Yo solo soy alguien que se quiere divertir. He observado a tu grupo desde que llegaron y me parece que se divierten mucho. Me gustaría jugar con ustedes. ¿De qué estás hablando? Explícate. Pronto lo sabrás, amigo. Pero por ahora quiero que vengas mañana de nuevo a esta misma hora. En ese momento, la verdad es que no sentí miedo. Al contrario, por algún motivo que desconozco, me agradó aquel hombre. Así que acepté. Me levanté y regresé al campamento. Estaba lo suficientemente alejado como para no ver la fogata, así que lo único que tenía de luz era mi linterna. Entonces escuché un ruido no muy lejos de mí. Parecía que alguien me estaba siguiendo. Apresuré el paso. Me cansé rápidamente, así que me detuve por un momento. Volteé y afortunadamente no vi que alguien o algo me siguiera. Escuché como ladridos de perro enfrente de mí. Pegué un salto y aterrado volví a mirar hacia adelante. Mi linterna dejó al descubierto a una bestia de 2 metros de alto corriendo hacia mí, mostrando sus dientes, amenazante y gruñendo. No era un oso, tampoco se asemejaba a un lobo. Se parecía a una combinación de esos dos y un humano. El pánico que tenía era tal que simplemente me dispuse a huir. Corrí sin dirección alguna lo más rápido que pude. Sentía que en cualquier momento esa cosa me alcanzaría y me destrozaría. No recuerdo cuánto tiempo corrí, hasta que vi una cabaña que al parecer estaba abandonada. Me dirigí hacia ella y abrí la puerta. La cerré y me asomé por la ventana que tenía cerca para ver si esa bestia aún me perseguía. Por fortuna no la vi. Aún no entiendo por qué no me devoró. Yo era suficientemente lento y él sumamente rápido como para alcanzarme en un par de segundos. Me di la vuelta y con mi linterna alumbré la cabaña. Era un sitio extremadamente sucio y oscuro. Todo estaba tirado y era evidente que nadie vivía ahí. Caminé un poco y mi linterna comenzó a fallar. Después se apagó. Todo se comenzó a oscurecer de una manera exagerada. Pero no era normal. Era como si una capa de oscuridad más negra que la noche empezara a expandirse dentro de la cabaña. Incluso las ventanas se cubrían de esta capa y la tenue luz de la luna que entraba también era devorada. Era increíblemente espeluznante. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que ocurrió después. Escuché una risa burlona y terrorífica. Comencé a asustarme más de lo que ya estaba. Mis piernas temblaban del miedo, al igual que mis manos. De pronto sentí como una mano arrugada y llena de llagas me rozaba la cara. Me hice hacia atrás y caí de espaldas. En ese momento,
Mi linterna funcionó y lo primero que hice fue dirigir la luz hacia aquello que se reía y me alcanzó a tocar. Aún deseo no haberlo hecho. Vi a un maldito payaso ensangrentado con los ojos totalmente en blanco y una sonrisa demoníaca. La pintura de su rostro estaba colocada de tal modo que el simple hecho de verlo me causó el terror más puro que jamás pude sentir. Su ropa teñida con sangre tenía colores llamativos y su nariz roja le daba ese toque de maldad que jamás había podido imaginar. Después de alumbrar aquella monstruosidad, la linterna se volvió a apagar. Su risa me erizaba la piel. Estaba a punto de llorar por el terror. Entonces sentí aquellas manos heladas y maltratadas alrededor de mi cuello. Esa cosa me estaba asfixiando. Trataba de matarme. Yo intenté zafarme, pero fue inútil. Era demasiado fuerte para mí. Ya comenzaba a resignarme a mi muerte, cuando de pronto me soltó y aquella oscuridad desapareció. Mi linterna funcionó nuevamente y noté que estaba solo. Fue cuando recordé aquella historia que nos contó uno de mis compañeros sobre la cabaña a la que entró su abuelo y vivió sus más grandes pesadillas. Me levanté inmediatamente y salí de ese maldito lugar. Tenía que encontrar un lugar donde refugiarme durante la noche. Estaba seguro que si no lo hacía, no viviría para contarlo. Al salir de la cabaña corrí lo más rápido que pude. Deseaba con toda mi alma encontrar un sitio seguro. De pronto, encontré una cueva no muy grande. Me metí y un grupo de murciélagos salió volando de ese lugar. Me acosté en el suelo y comencé a rezar para que la bestia que me había perseguido antes de entrar a la cabaña no me encontrara. Por otro lado, esperaba que mis compañeros me hallaran. Pasaron las horas y los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el paisaje. Aún seguía aterrado por lo ocurrido en la noche, así que no me atreví a salir de la cueva, por lo menos hasta que todo estuviera completamente alumbrado. Por la posición del sol calculé que ya era mediodía, así que salí de la cueva y me dirigí hacia lo profundo del bosque. Tenía que llegar al campamento, pues ya era domingo, y durante la noche llegaría el transporte para llevarnos de regreso a nuestro hogar. Busqué durante horas, pero fue inútil. No encontré a ninguno de mis amigos. Tenía sed y hambre. Me estaba dando por vencido. Sin embargo, el sol se comenzaba a ocultar y a lo lejos pude ver una fogata. Me alegré como nunca y corrí hacia allí. Al llegar, me llevé una sorpresa, pues vi que el que estaba sentado frente al fuego era el mismo hombre misterioso que me contó el cuento de los hombres lobo. Me acerqué y sin siquiera mirarme, me dijo: Al parecer te perdiste, ¿no es así? ¿Cómo lo sabes? Bueno, recuerda que yo los observo. Mira, sigo sin entender de lo que hablas. Ni siquiera sé por qué supiste que me perdí, pero eso no me importa. Si dices que nos observas, entonces sabrás dónde está nuestro campamento. Necesito que me lleves a él ahora mismo. Muy bien, tranquilo, lo haré. Sígueme. Se levantó y casi corriendo nos dirigimos al campamento. La noche llegó y finalmente el hombre me dijo: Sigue derecho y lo encontrarás. Yo debo irme, tengo algo que hacer. Me fui según sus indicaciones y por fin llegué. Todo estaba completamente en silencio. Juraría que alguien llegaría a recibirme, pero no fue así. En cambio, la escena que presencié fue lo peor que pude ver. Todos mis compañeros yacían en un charco inmenso de sangre y estaban descuartizados. Pero lo más aterrador es que parecía que algo los había devorado.
Pedazos de carne de los cuerpos se veían mordidos por lo que parecían ser unos dientes enormes. Algunos seguían dentro de las tiendas, por lo que supuse que todo ocurrió de noche, justo la noche en que me perdí. Y seguramente la bestia que me persiguió fue la que le hizo eso a todos en el campamento. Me dejé caer de rodillas sobre la sangre de mis amigos y comencé a llorar. No podía creer la pesadilla que estaba viviendo. De pronto vi que el autobús se acercaba. Me levanté, fui corriendo hacia él y lo vi a usted. Y bueno, aquí estoy ahora y esa es la historia, señor. Esto es muy delicado, amigo. Tendremos que llamar a la policía para que vengan a investigar todo. Sí, señor. ¿Falta mucho para que lleguemos a la ciudad? Pues sí. Mi autobús no es tan veloz, pero no te preocupes. En cuanto lleguemos avisaremos a todos y... ¡Cuidado! ¿Quién es él? Pero, ¿por qué carajo se puso enfrente del autobús? Casi lo atropello. Es el que me ayudó a volver al campamento. Pero, ¿qué le está pasando? El cuerpo de aquel hombre comenzó a mutar salvajemente. Su piel se rasgaba, dando lugar a un pelaje animal. Sus piernas se estiraban y deformaban asemejándose a las patas de un lobo. Su musculatura incrementaba y su rostro comenzó a alargarse de tal modo que dejó de ser humano y ahora parecía más una bestia temible. Colmillos enormes le salieron, al igual que garras en sus manos y patas. Aquello ya no era un hombre. Eso ahora era la bestia que había matado y devorado a los amigos del chico. Dio un salto sobrenatural y se abalanzó contra el parabrisas, rompiéndolo. Una vez dentro, con sus garras degolló al conductor, mientras que con su gran hocico mordía brutalmente su cabeza, arrancándosela del cuerpo. Después, se volteó hacia el pobre muchacho y dando unos largos pasos, lo tomó del cuello y con la otra garra le atravesó el pecho, sacándole el corazón. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.